Buenos días, alumnos de diseño 7, diseño arquitectónico 7. Voy a hacerles un resumen de algunos elementos importantes para la primera fase, que es la fase de investigación. Número 1, debemos de definir el área a edificar. El área a edificar se establece con el área del terreno multiplicado por el índice de edificabilidad que determine el POT. Vamos a poner un ejemplo, que el índice es 6 y que el área del terreno son 2.000 metros cuadrados. Eso quiere decir que podemos construir 12.000 metros cuadrados. Importantísimo es de que podamos recordar que estamos hablando de 12.000 metros cuadrados sobre el nivel del suelo. No se contemplan los sótanos en el tema de lo que la municipalidad nos permite construir. Número 2, la altura está determinada por aeronáutica y por la municipalidad. Vamos a poner de ejemplo 32 metros de altura. Aquí es importante hacer un aporte y es el siguiente. ¿Cuántos niveles entonces debería de tener nuestro edificio? Cuando hemos conversado en clase, hemos estado tratando de definir y de que ustedes hagan un análisis por el tema de instalaciones. Hacemos la pregunta: ¿cuánto debería de tener la altura de nivel de piso a piso? Y hemos recibido respuestas de 3, 350, 4, 450. Y a veces hemos preguntado que por qué no ponemos 6 metros de altura. Y cuando hacemos este cuestionamiento, entonces logramos entender que es un tema de inversión. Mientras más altura tenemos, menos número de niveles podemos hacer. Entonces, la idea es encontrar un balance para que podamos tener suficiente espacio arquitectónico interior, tomando en cuenta las vigas y las instalaciones. ¿Cómo establecemos entonces el número de niveles de nuestro edificio? Si dijimos que eran 32 metros de altura el máximo y nosotros vamos a poner 3 metros de altura por nivel, esto nos daría un aproximado de 10 niveles. Si por el contrario nosotros queremos usar 4 metros de altura de piso a piso, esto solo nos daría 8 niveles para nuestro edificio. Y esto tiene unas implicaciones directas en el tema de rentabilidad que veremos más adelante. Ahora la otra parte que debemos hacer, que es muy importante, es establecer cuántos metros cuadrados debería de tener nuestro apartamento. El mercado es el que determina cuánto es lo que necesita el sector donde está ubicado el proyecto. Y entonces vamos a hacer un pequeño cuadro, van a hacer un pequeño cuadro donde van a analizar 3, 4 proyectos que estén identificados con dirección, zona, por ejemplo, si es zona 7, zona 11, zona 12 o zona 3, por ejemplo, que serían más o menos las zonas similares en cuanto a desarrollo urbano. Vamos a determinar cuántos metros cuadrados por apartamento tienen los edificios que están promoviendo estas zonas. Supongamos que aquí tenemos diferentes posibilidades. También vamos a anotar qué amenidades tienen cada uno de los proyectos que están analizando. Pueden agregar a los brochures, pueden agregar lo que hayan podido determinar en la web sobre las amenidades, si tiene piscina o si tiene áreas sociales, tiene áreas verdes, etcétera. Tomar en cuenta que cada una de estas amenidades le va a restar área
a los apartamentos. Y lo único que se vende en una edificación son los apartamentos. Las amenidades son complementarias que ayudan, digamos, a reforzar las necesidades que tenga un sector determinado, pero influye directamente en el costo. Número 5, entonces, ya podríamos nosotros hacer un esquema de un cuadro, resumen, de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incluir en este cuadro? Vamos a incluir los niveles. Vamos a incluir el área rentable, el área de circulación por nivel y el área total. Si recordamos, nosotros teníamos ya establecido que podríamos construir 12,000 metros cuadrados. Depende obviamente de dónde está ubicado el proyecto. Si aquí tenemos 12,000 metros cuadrados, deberíamos de pensar si podemos hacer 2 edificios. Deberíamos de pensar que estos edificios de 32 metros de altura máximo deben de tener una separación entre ellos, separación determinada por un lado por el POT, pero también nosotros deberíamos de considerar que esta separación obedece a temas de confort climático, a temas de evitar que hayan visuales muy cercanas, y por lo tanto podríamos hacer un primer esquema de cuántos edificios tendríamos en el terreno. Y como habíamos hablado de 12,000, vamos a considerar que cada uno de ellos va a tener 6,000 metros cuadrados. Vamos a irnos por la opción de 3 metros. Y entonces quiere decir que cada nivel, la huella del edificio va a tener 600 metros cuadrados. Posteriormente determinaremos cuántos apartamentos serán y cuál es el área destinada a circulación. Pero en el esquema que ahora nos interesa, que es el esquema para poder determinar el programa, nosotros tomamos un 15% de circulación y esto más o menos va a ser, por ejemplo, 80 metros. Eso quiere decir que área rentable vamos a tener 520. Y si tenemos 520 en 10 niveles, quiere decir 5,200 de área rentable. Esto es fundamental para nuestro trabajo. El área de circulación va a ser 800 y el área total, ya lo habíamos hablado, son 6,000 metros cuadrados. ¿Por qué es importante determinar el área rentable? Porque esto va a ser por el factor que indique el POT. Es lo que nos va a servir para nuestro cálculo de estacionamientos. Tomen en cuenta que los estacionamientos también tenemos que tomar en cuenta discapacidad, tenemos que tomar en cuenta visitas, y aquí ya podríamos determinar nosotros cuántos sótanos necesitamos dependiendo del requerimiento particular del POT. Hasta acá vamos a dejar esta primera sesión. Buen día.